¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. Últimamente creo que vamos a hacer muchos capítulos, porque el mercado está que arde al máximo nivel con el fichaje de Anthony Gordon, ayer ya presentado, y además fantástico todo, funcionó de maravilla con esa... Bueno, la presentación se alargó muchísimo, porque para los compañeros que estaban ahí en la rueda de prensa estuvieron todo el día pendientes. La verdad es que es inadmisible que esto suceda, citar a todo el mundo a una hora y que la presentación sea finalmente a las 9 de la noche. Ya pasó con Cancelo, vuelve a pasar con Gordon. Inadmisible a todos los niveles. Pero más allá de ello, el factor de cómo se está posicionando todo, el factor Gordon hablando castellano, diciendo que aprendió castellano para fichar por el Barça, veraneaba aquí los veranos. Bueno, un fichaje que me parece que ha caído de pie. Y como os dije ya en el anterior podcast, me parece que es un gran fichaje. Pero no vengo a hablar de Gordon, porque Gordon ya es un fichaje, Flash Gordon ya es un fichaje cerrado. Y el precio, pues, determinará el tiempo, ¿no? Si es barato, si es caro, su rendimiento. Yo ya os dije el que en el anterior capítulo, ya sabéis lo que pienso al respecto del fichaje, pero hoy os vengo a hablar de Bernardo Silva. Yo os dejaba caer en el último episodio. Estad atentos a Bernardo Silva, que creo que no se ha dicho aún la última palabra. Recordad lo que sucedió en un Charlas Barça, en este podcast, con David Bernabéu el 23 de abril, donde hablamos de Bernardo Silva. Tanto él como yo comentábamos que si Bernardo Silva se ponía a tiro, se le tenía y se le debía fichar sí o sí. Jugador que tiene el partido constantemente en la cabeza, automatismos controlados, jugador de experiencia, jugador de mucho nivel, 31 años, a mí no me parece excesivamente mayor. Ha hecho una temporada buenísima en el City, ha recuperado sensaciones, jugador que se puede jugar en la base, al lado, por ejemplo, de un Gavi, de un De Jong, en la posición de Pedri, puede jugar como extremo derecho. Es verdad que ahí yo creo que a medida que pasen los años le va a costar un poquito más. Puede jugar en la media punta, puede jugar en cualquier prácticamente posición del centro del campo, y es un futbolista total, un futbolista que ha soñado toda su vida con jugar en el Barcelona, que ha sido un profesional de bandera y que tuvo la suerte en su momento de fichar por el City porque se encontró con un entrenador idóneo para su estilo de fútbol y su estilo de juego, que le han permitido evidentemente desarrollar una carrera extraordinaria ganando Champions y Premier Leagues. Acaba contrato, es una oportunidad de mercado y lo lleva Méndez. A mí me extrañaba que realmente el caso Bernardo Silva no evolucionara realmente, ¿no?, en posición de fichaje importante, ¿no? Se habló mucho del Atlético de Madrid, jugador que yo creo que al Atlético le iría muy bien, ¿no? Pero sí que es verdad que yo me pongo en la cabeza o en la piel de Bernardo Silva, que siempre ha querido jugar en el Barça. Digo, hombre, diferencia entre ser entrenado, con todos mis respetos, que yo creo que es un grandísimo entrenador, por el Cholo Simeone con sus variables y su estilo de juego, y por Hansi Flick y este Barça, que está siendo, pues evidentemente, un equipo dominador a nivel en la Liga Española en los últimos años, con un estilo de juego que se adapta perfectamente a sus condiciones futbolísticas. Digo todo esto porque creo que esto es un factor determinante en toda la rumorología que está habiendo en las últimas horas, donde la realidad es que Bernardo Silva tiene un acuerdo con el FC Barcelona. Esa es la realidad a día de hoy, a estas horas de la mañana de este sábado, es que Bernardo Silva ha dicho sí al Barça, que Bernardo Silva le ha dicho 2 años sí al Barça, que ha hecho un esfuerzo económico por firmar un acuerdo con el propio FC Barcelona, y el tema está, insisto, en que ahora es Hansi Flick el que tiene que dar el ok. Diréis, hombre, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Bueno, el Barça se está moviendo mucho en el mercado. Vamos a hablar en este podcast también de Julián Álvarez. El Barça se ha movido con Gordon. Evidentemente ha sido un fichaje para mí muy bien llevado por parte de la Secretaría Técnica, y creo que está haciendo un trabajo extraordinario. Ha hecho una primera oferta por Julián Álvarez, intentando el fichaje del delantero centro. Vamos a ver en qué acaba. Ya os dije que esto va a ir para largo. Parece que ha hecho un movimiento por Guardiol también del City, que acaba contrato en el 27, que el City está dispuesto a escuchar ofertas por él. Ojo a este jugador, que se adapta a la posición de lateral izquierdo, es un central muy potente. Bastoni está descartado del Inter, por lo tanto Guardiol podría ser un movimiento interesante, y se está moviendo para posibles salidas. Ya hablaremos, porque una salida dolorosa va a haber seguro. Dolorosa o de un nombre importante. Yo creo que seguro. Porque el Barça está pagando, se está moviendo en el mercado con capacidad económica, pagando cantidades importantes, 70 por Gordon, se habla de 100 por Julián Álvarez. Es verdad que muchos me habéis dicho, Joan, el Barça no tenía un problema de capacidad económica, sino de fair play. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. No estoy tan de acuerdo. O sea, el Barça es verdad que el principal problema era de fair play, cierto, de inscripción por el margen salarial respecto a lo que generaba, pero recordemos que han habido años que se ha cerrado en negativo, en pérdidas, y que esto ha sucedido, y que el Barça
no ha podido aumentar aún más. Sigue siendo una máquina de generar, ¿no? Generar recursos económicos, de vender, de mover, pero no ha podido subir un peldaño para poder meter o ganar ese fair play en los últimos tiempos, ni ha podido ir al mercado a pagar cantidades desorbitadas, ¿no? Como cualquier otro equipo. Este año, después de los últimos años, parece que también, habiendo un buen flujo de caja, ¿no? Mejorando en ese sentido, también la situación a nivel global se ha ido estabilizando, algunos contratos grandes se han ido acabando, sale Lewandowski, vas a tener más capacidad económica, porque también has ido ahorrando, por lo menos es lo que se explica en el club, y los pagos a plazos, pues también, que los utiliza todo el mundo. Esto no es cuestión solo del Barça, pues evidentemente cuando se hace una negociación te voy a pagar cada año 20 millones, por ejemplo, ¿no? Durante los 4 próximos años, la amortización, bueno, todos estos aspectos económicos que los que venimos siguiendo fútbol desde hace tantos años hemos ido incorporando a nuestro día a día, ¿no? De una forma muy natural, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En cierta forma, esto permite al Barça ser competitivo por primera vez en el mercado en forma de poder pagar dinero por fichajes y dos, en poder realmente inscribir a jugadores como en este caso a Gordon y en este caso a Bernardo Silva. Y después veremos si Julián Álvarez y veremos si Guardiol, porque este mercado se está haciendo de forma muy intensa. Por eso os he dicho lo de los podcasts, que creo que vamos a grabar bastantes en los próximos días. El caso Gordon es maravilloso, el caso Bernardo Silva para mí también lo es, pero está a la espera de Flick. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué significa que esté a la espera de Hansi Flick? Que Flick a priori había dicho que no a Bernardo Silva. A priori había dicho que no a Bernardo Silva porque es cierto que el centro del campo está muy poblado en el Barça. Es verdad que tienes a Bernal, que tienes a Pedri, que tienes a Gavi, que tienes a Fermín, que tienes a Olmo, que tienes a Casado de momento, aunque yo creo que va a ser uno de los que va a salir, especialmente porque lo lleva Méndez y Méndez no da puntadas sin hilo. Y evidentemente, y hay más jugadores, o sea, puedes jugar con muchas variables de Jong, etcétera. Entonces, a partir de aquí, claro, yo creo que Flick dijo, no lo necesito, ¿no? A Bernardo Silva. Parece que la Secretaría Técnica del Barça tiene otra opinión y yo estoy con la opinión de la Secretaría Técnica del Barça. Claro, esto no es una división, no pasa nada. Esto sucede, ha pasado ya en el pasado, ¿no? Donde el Barça ha fichado a jugadores que quizá el entrenador no quería tanto y que finalmente después acaban llegando porque el club los considera interesantes. Caso de Joao Félix, por ejemplo, ¿no? Xavi no lo quería, o no lo quería de forma prioritaria, y fue un movimiento, dadas las circunstancias del mercado, que el club consideraba interesante. Después hay otro punto de vista. Flick ha repetido en muchas ocasiones que necesita liderazgo, que necesita un liderazgo maduro, y creo que Bernardo Silva cumple con estos dos requisitos. Es un líder, sin duda, solamente hay que oírlo hablar en muchas declaraciones también ante los medios de comunicación. Vinculación con Barcelona máxima, a nivel familiar. Ha venido muchas veces aquí a Barcelona, es un jugador que le encanta. Y después está el factor edad, que Flick se ha quejado que no puede perder ese factor de liderazgo de años, porque es una plantilla muy joven la del Barça, esta es la realidad, y Bernardo Silva te lo aporta. Para mí, futbolísticamente, es un sí o sí rotundo. O sea, es que es indudable que Bernardo Silva sí tiene que llegar al Barça. Es una oportunidad de mercado, como digo. Es un jugador que se adapta, como decía, a todas las posiciones, pero es que además, para mí, el factor clave y determinante, yo ya sé que tienes un centro del campo de mucha calidad, el mejor centro del campo joven del mundo, y son jugadores que no van a dejar de crecer. Bernal va a crecer, sin duda. Pedri es una realidad, De Jong es otra realidad. O sea, son jugadores ya hechos. Olmo, Fermín. Tienes un centro del campo brutal. Y jugadores de la casa que también están apostando, ¿no? Por llegar al primer equipo. Es verdad que la posición de Bernardo Silva es una posición que puede frenar el ascenso de un jugador de la base, ¿no? Al primer equipo, si hay algún jugador interesante en la posición que puede dar el salto, pero para mí un factor clave. Pedri es un jugador que es top 3 para mí del mundo, pero es un jugador que no consigue a lo largo de las temporadas tener una continuidad total, más allá de quizá la temporada, no esta que acabamos de acabar o que estamos acabando ahora, sino la de la anterior, la 25, la 24-25. Más allá de esa, es un jugador que siempre tiene un bajón de lesiones. A veces físicamente también el esfuerzo que le demanda Flick es difícil de seguir, de continuar. Y para su físico, es un jugador que trabaja mucho sin balón y que a lo largo de la temporada hay momentos donde se lesiona, 15 días, 2 semanas, 2 meses, lo que sea, y ahí el equipo lo paga mucho, porque es la brújula de este equipo. Pedri es la brújula, es el que mantiene el partido en la cabeza, tiene los automatismos perfectamente incorporados.
Es la persona a la que sigue el equipo. Y con él hay un Barça y sin él hay otro Barça. Todos los de arriba juegan mejor con Pedri. Sin Pedri, el equipo baja. Pero con un Pedri recuperándose de lesión, el equipo también baja. Le cuesta después de las lesiones volver a ser el Pedri que normalmente está cuando está perfecto. Y no pasa nada, ¿eh? Y esto nos pasaría a cualquiera de nosotros. Ese es humano. Y además que a Pedri le tenemos todos un cariño extraordinario. La familia son todos majísimos. O sea, de verdad. Pero hay que tener en cuenta este factor. Creo que es un factor importante. Es un factor muy importante a tener muy en cuenta. Entonces, cuando Pedri tiene ese bajón, hay una gran diferencia en el equipo entre tener a Bernardo Silva en la plantilla o no tener a Bernardo Silva en la plantilla. Por lo tanto, si a día de hoy Flick se está pensando si dar ese ok o no a Bernardo Silva, que yo creo que va a ser un sí rotundo, yo invitaría a que el alemán le dijera que sí. Él sabe mucho más que nosotros, que yo, evidentemente. Él ha llevado a este equipo a donde lo ha llevado. Él ve cosas que el resto no vemos, pero está claro que Bernardo Silva es un futbolista, bajo mi punto de vista, que no le puedes decir que no. Y además otra cosa, se lo quitas al Atlético de Madrid. Se lo quitas al Atlético de Madrid, porque Bernardo Silva va a acabar en el Atlético de Madrid. O que no se meta al Madrid por el medio también. Es que esa es otra. O sea, es que creo que es un estilo de futbolista y una oportunidad de mercado tal que me da la sensación que puede acabar en tu máximo rival o en casi tu máximo rival, porque tal como están las cosas, el Atlético de Madrid con las relaciones. Entonces, creo que no se puede decir que no. Esta una. Veremos cómo evoluciona los próximos días. Yo creo que la semana que viene, a principios de la semana que viene, sabremos qué pasa ya con Bernardo Silva. Y creo que el Barça, de hecho, vamos a tener movimientos la semana que viene muy importantes de mucha intensidad. Me da la sensación que vamos a vivir conectados al mercado de una forma muy intensa porque están habiendo movimientos claros, latentes y que, insisto, que me da la sensación que el Barça quiere dejar finiquitado esto antes del Mundial. Por lo menos en esta posición. Lo de Julián Álvarez ahora lo voy a analizar. Bueno, veremos qué acaba sucediendo, pero ese es mi punto de vista respecto al fichaje de Bernardo Silva, que un poco ya lo conocíais, pero viendo que el Barça tiene este acuerdo con Bernardo Silva, pues evidentemente, qué duda cabe de que ahora es el momento de incorporarlo. Veremos. Cumple 32 años el 10 de agosto, recordemos. Tema Atlético de Madrid, tema Julián Álvarez. A ver, poco después del podcast del otro día, el Barça hizo, del podcast sobre Gordon del otro día, hizo ese movimiento, esa oferta oficial por Julián Álvarez. Parece que el Atlético lo ha rechazado. No solamente lo ha rechazado, sino que se ha dedicado a hacer una serie de tweets bastante extraños desde mi punto de vista, mofándose un poco, jugando con la figura de Lamine Yamal. No creo que tenga nada que ver con el community manager a nivel a título personal. Creo que es una cuestión de club, evidentemente, con comunicados, sacando el caso Negreira. Me parece que el Atlético de Madrid tiene un complejo enorme como club respecto a otros clubes, ¿no? Que fichan o le fichan jugadores o le vienen a fichar jugadores, o la sensación de que muchos jugadores de su propio equipo aún ponen por delante a Barça, Madrid o otros equipos de ellos mismos. Esto creo que le tengo mucho cariño al Atlético de Madrid como club, esto lo sabéis y lo he comentado muchas veces, pero sí que este tema del complejo lo veo claro. Y me sabe mal, porque creo que es un equipo que lleva haciendo las cosas muy bien en los últimos tiempos y creo que ha mejorado mucho como institución a nivel deportivo, que no era fácil salir de donde estaban y el Cholo evidentemente ha ayudado, más allá de que nos guste más el estilo de juego, etcétera, pero tiene mérito, al fútbol se juega de muchas maneras. Y es cierto también que esta manera de tomarse las cosas con los comunicados también arbitrales a lo largo de la temporada, creo que están cogiendo una línea como club muy quejica, ¿no? Quejica y al final creo que obviando el principal problema que tienen, y es que en este caso Julián Álvarez, pero ha pasado antes con otros futbolistas, prefieren otras opciones. Y esto es lo que duele de admitir, pero la realidad es esta. O sea, aquí el principal problema es que Julián Álvarez, más allá de que el Barça lleve enredando toda la temporada con Julián, pero yo siempre que pasa esto, pienso lo mismo. O sea, al final, ¿qué club no hace esto, no? ¿Qué institución a nivel futbolístico cuando quiere fichar a un futbolista no pregunta al entorno antes de fichar al futbolista? Es que es imposible no fichar a alguien sin saber si quiere fichar o no por tu equipo, ¿no? O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido todo esto. Entonces, ¿qué club no lo hace? Y al final el Barça no ha hecho ninguna manifestación pública de quiere fichar a Julián Álvarez. Esta es la realidad. Se habla mucho de las filtraciones. Bueno, el Barça
acaba con Lewandowski este año, acababa con Lewandowski, todos estábamos hablando de ello y Julián estaba en boca de todos porque el Barça habrá hecho sus movimientos. Pero, ¿dónde salen las principales informaciones respecto a Julián Álvarez? En Argentina, del entorno de Julián Álvarez. ¿Quién hace las principales declaraciones dudando sobre su continuidad la próxima temporada? Julián Álvarez. A mitad de temporada, cuando el Atlético se está jugando la Champions, en una zona mixta. Entonces, es que el problema es con el jugador. Es que el problema es con el futbolista. Es que el problema es que el Atlético no admite que su jugador estrella, por el que tiene que pivotar el proyecto de los próximos años, se quiere ir al Barça. Y el problema es que no aceptan que su jugador principal estrella, con matices respecto a su rendimiento esa temporada, porque eso también hay que decirlo, no ha hecho una temporada inmaculada, es un futbolista que prefiere jugar un estilo de juego como el del Barcelona antes que el estilo de juego que le propone el Cholo Simeone. Y que cree que su fútbol va a mejorar jugando en el fútbol de Hansi Flick. Entonces, ante esto, el Atlético de Madrid, yo no sé, atacar al Barcelona me parece fuera de lugar, ¿no? Las formas me parecen completamente denostadas. Y creo que en esa voluntad por subir peldaños, ¿no? Que es un gran equipo el Atlético y un histórico, por supuesto, con todos los respetos. Pero si quieres subir peldaños, ¿no? En esa clasificación un poco que tenemos todos en la cabeza de equipos más importantes, menos, de ascendencia dentro de lo que es el mundo fútbol, también de cara a los propios futbolistas, si quiere hacer eso, lo que tiene que hacer es dejar de hacer estos tweets, aceptar las realidades. Y yo entiendo que, permitidme la expresión, es una putada perder a Griezmann con la buena temporada que ha hecho, querer fichar a Bernardo Silva y ver que ahora se quiere ir al Barça para sustituir a Griezmann un poquito, más o menos, ¿no? Ese perfil de futbolista, que no es lo mismo, está claro. Y después querer que Julián Álvarez se quede y ver que Julián quiere forzar su marcha al Barça. Creo que, por lo que parece, Julián va a seguir forzando la máquina. El Barça está instando al jugador a decir, bueno, manifiéstate públicamente. No descartaría una manifestación pública de Julián diciendo que se quiere ir, visto lo visto. Entonces, yo creo que el Atlético aquí vamos a ver qué opción tiene, porque el Barça ha hecho una apuesta por Julián Álvarez, descartado Harry Kane, que para mí debería ser la opción, ¿no? Futbolísticamente hablando, pero visto que el jugador parece que no quiere salir del Bayern, tampoco el Barça ha hecho una oferta, por Harry Kane, visto que el Barça tiene capacidad económica y que se está moviendo en el mercado. Pero bueno, da igual. El Barça ha hecho esta oferta por Julián Álvarez, es la apuesta, es un jugador de futuro. Entiendo que el Barça busca esta delantera soñada, ¿no? Con muchos recursos, jugadores que presionan, que trabajan sin balón y que a partir de aquí poder competir con los grandes equipos europeos. Qué duda cabe de que si cierras a Julián Álvarez, tienes a Gordon, tienes a Rafinha, tienes a Lamine Yamal, tienes a Olmo, tienes a Fermín. Es que claro, el equipo es una auténtica maravilla, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver, ¿no? Ferran Torres, yo insisto en que creo, él ya ha dicho que no, parece que ha dicho que no se quiere ir a ningún sitio, pero me da la sensación de que se va a oír hablar de Ferran Torres en esta operación de Julián Álvarez. Aún no se ha dicho la última palabra. Más que nada por lo que le gusta al Atlético de Madrid y a Mateo Alemany, que es otra de las piezas, yo creo, complicadas con el factor Julián Álvarez. Creo que el Barça está tranquilo. Si no ficha a Julián Álvarez, se quedará con lo que tiene. Quizás se refuerza con algún delantero, quizá un poquito, como decíamos el otro día, de un perfil más rematador, y a partir de aquí bajará un poco el listón. Y no creo que sea ningún drama esto, y no creo que pase absolutamente nada al respecto, si es así. Entonces, creo que el Barça está tranquilo. Ha hecho lo que tenía que hacer, está apostando por su delantero y ahora es el Atlético. El Atlético tiene que plantearse de, ¿me quiero quedar a un jugador que se quiere ir? Escucho a Luis Enrique, escucho a Guardiola, escucho a Flick, escucho a Ancelotti, de entrenadores que han dicho toda su vida que cuando un jugador no quiere estar en un club prefieren que se vaya. Incluso creo que el Cholo Simeone alguna vez también lo ha dejado intuir, ¿no? En alguna rueda de prensa. Es un activo para ti. Eres una gran empresa como Apolo que ha entrado ahí fuerte con el Atlético de Madrid y tienes que hacer valer ese factor. Yo todo esto lo entiendo, es una institución, lo entiendo perfectamente. Todo esto yo lo entiendo. Lo entiendo perfectamente porque solo faltaría que no fuera así, ¿no? Pero más allá de ello, al final está el factor determinante, bajo mi punto de vista, de te vas a quedar un futbolista que se quiere ir y que dice públicamente, prácticamente, ¿no? Que lo va diciendo los cuatro vientos, que prefiere jugar en otro estilo de juego diferente para otro entrenador que no sea el Cholo. Ostras. Esto yo creo que tiene mal camino para el Atlético de Madrid. Que, oye, 100 millones y vas al mercado y quizá encuentres un delantero que se adapta mejor a lo que pide el Cholo. Osimhen, por ejemplo, que es un portento físico y que si lo convences para trabajar,
creo que al Atlético le iría de maravilla, pues quizá lo puedes fichar, yo qué sé. Y creo que al Atlético le iría muy bien tenerlo al lado de Sorloth, ¿no? No sé, son opciones. Claro, se habla de que el Atlético está pidiendo 150 millones. Yo más de 100, yo no pagaría por Julián Álvarez. O sea, ya me parece una cifra extraordinaria. Es un jugador muy bueno, que podemos intuir que en el Barça jugará mejor, que lo ha hecho por el estilo. Sí, bueno, pero este año, jugador muy regular en Champions, muy irregular en Liga, muy irregular, y un jugador que a mí personalmente me encanta. Me habíais escuchado ya decir cuando estaba en el City que el Barça lo tenía que incorporar porque se veía que era un jugador de talento, pero calma, cabeza. Creo que tampoco el Barça llegaría mucho más allá, ¿eh? En ese sentido por él, me da la sensación. Y a partir de aquí, esperar. Claro, lo ideal sería que se desencallara esto con el Mundial. Yo creo que lo de Julián Álvarez es lo que va a ser el culebrón del verano. Tengo la sensación, ¿eh? Creo que el Barça sí que va quizá a incorporar, como digo, Bernardo Silva, se habla de Guardiol, ¿no? Buenísimo. Es que Guardiol sería otra incorporación de un nivel altísimo para este equipo. Puede jugar de central, de lateral. Es un futbolista que quizá ha bajado un punto en los 2 últimos años sus prestaciones, ¿no? A nivel de regularidad, pero que llegó a un nivel de excelencia futbolística muy alta. Y vamos, me parece que sería un fichaje extraordinario para este Barça. Quizá eso podría hacer un nombre del que creo que también vamos a oír hablar, que Valde saliera. Valde lo lleva a Méndez y la sensación también que hay en el club es que si llega una buena oferta, se aceptaría una oferta por Alejandro Valde, vistas las opciones que tienes también, ¿no? En el lateral izquierdo y el buen rendimiento, hay que decirlo así, ¿no? De Cancelo, que yo creo que sobre todo le ha perjudicado, no porque estuviera jugando mal, sino porque nos ha enseñado a todos que hay un jugador que lo puede hacer mejor, ¿no? En este caso Cancelo, y que puede ser más potente. Bueno, pues nada, que me quería pasar por aquí para hablar de Bernardo Silva y un poco de la situación hablando, ¿no? Del bueno de Julián Álvarez, que evidentemente es un futbolista de nivel, pero que creo que el culebrón solo acaba de empezar. El martes tenemos charlas Barça con Quique Guasch. Se pasa por aquí, un mítico. Con él, quiero preguntarle también por Florentino Pérez, el que lo sufrió y que, bueno, es que Quique tendría que escribir un libro con todo lo que sabe, con los conocidos que tiene el entorno Barça. Bueno, es una cosa de locos. Ya sabéis que lo aprecio mucho, que son muchos años ya que nos conocemos y que trabajamos juntos, y se pasa por aquí también. Y el martes pues haremos ese programa especial de charlas Barça, media horita, 40 minutos, 45, lo que salga, sin mirar el crono, y atentos. Y el otro lunes haremos un charlas nuevo Barça, un poco post elecciones del Madrid, con Carlitos Rojas, los más antiguos de por aquí. Lo conocéis del Tribuna, de la época del Tribuna Marca, y que, bueno, supongo que ganará Florentino Pérez, pero él, como buen madridista, nos dará su punto de vista muy crítico, ya os avanzo, muy crítico, sobre lo que está sucediendo en el Madrid, que creo que nos quejábamos del nivel de las elecciones del Barça. Pues, sinceramente, el nivel de las elecciones del Madrid, no sé. Eso un nivel más bajo, pero en otro tono. O sea, todo es diferente, ¿no? Pero bueno, ya habrá tiempo. Bueno, pendientes, vamos a ver qué dice Hansi Flick y vamos comentando el mercado como siempre. Un abrazo para todos, cuidaros mucho. Adiós.